El camino que conduce a la luz, no a la luz eléctrica, sino a la luz suprema, la luz divina, está lleno de dificultades, debido a que nosotros, los habitantes del planeta Tierra, nos hemos alejado demasiado de la realidad. Vivimos en una especie de zona ficticia, ilusoria. Todo lo que creemos que es la verdad no es más que ilusión, fantasía, percepción equivocada de los sentidos. De modo que nuestra condición es sumamente irreal. Nuestra condición psicológica es sumamente subjetiva, porque hemos perdido la noción del verdadero significado de vivir, el verdadero significado de la existencia. Ya no lo tenemos como una mira. El proceso de la ascensión, el proceso del crecimiento interior. De modo que por eso resulta difícil el camino que conduce a la luz. Si no nos hubiéramos alejado tanto de la realidad universal, entonces no sentiríamos tan difícil el camino, el despertar, el crecimiento, el desarrollo de las facultades internas. Todo eso lo habíamos dejado en el olvido. Nos habíamos dedicado a vivir de acuerdo con los sentidos, con la satisfacción sensorial. De modo que por todo eso resulta tan difícil avanzar, despertar. ¿Cómo cuesta despertar? Por causa de tantos sueños, de tantas fantasías, por causa de estar utilizando el sexo para un placer tan efímero. Lo que pagamos por el placer sexual es un precio sumamente elevado, porque la energía que se utiliza para el orgasmo fisiológico es exactamente la energía de la vida, la energía del crecimiento, del desarrollo, del progreso del alma. De modo que durante muchos cientos de años hemos vivido en desacuerdo, en desarmonía con la fuente misma de la vida. De modo que todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el atraso de nuestro desarrollo espiritual se debe a la mala conducta, a los malos hábitos. Los hábitos forman en la vida del ser humano algo grandísimo. Una vez quise saber cómo era la acción de los hábitos en la vida de las personas y vi a alguien
lleno de abrigos, cargando como con 50 abrigos. ¿Se imaginan lo que eso presupone? Y cargado de abrigos, sacarse todos esos abrigos significa sacarse los hábitos, las costumbres. Muy facilito se nos vuelve costumbre cualquier cosa. Digamos las rabietas. Eso fácilmente se vuelve una costumbre. Enojarnos por todo. Renegar por todo. Y es claro que todo eso nos consume grandes cantidades de energía anímica, de energía psicológica, de modo que comprenderán que la dificultad que tenemos para avanzar en el camino de la realización interior se debe a tantos y tantos hábitos, a tantas y tantas costumbres adquiridas inconscientemente. Nadie adquiere una costumbre conscientemente, es inconscientemente. De modo que como hemos vivido tantas vidas, en cada una de esas vidas nos hemos ido volviendo más y más esclavos de las costumbres, de los hábitos, de los malos hábitos. Así es que es indispensable comprender que para sacarnos todos esos abrigos de los hábitos y las costumbres, necesitamos hacer grandes esfuerzos. Necesitamos sostener fuertes luchas internas, tanto en la mente como en los sentimientos, como en las actitudes, como en los instintos, como en el sexo. En el sexo necesitamos alcanzar la castidad. ¿Qué es la castidad? Es la eliminación consciente y voluntaria del deseo de fornicar, de aparearnos para fornicar. Eso requiere varios años de esfuerzos hasta lograr la total castidad, es decir, la eliminación total del deseo. El demonio del deseo debe morir. La lujuria debe morir. Necesitamos dejar de ver al sexo opuesto como instrumento del placer o como instrumento del pecado. Una vez en una iglesia católica vi a un cura botar de la iglesia a una jovencita porque tenía un escote. ¿Y por qué hace eso? Porque eso me causa pecado. Entonces la debilidad no es de la jovencita, sino de usted, compréndalo. No. Ojos que no ven, corazón que no siente. De modo que la cuestión sexual resulta ser muy compleja debido a tantas y tantas vidas usando el sexo para el placer del orgasmo, para el placer de la fornicación. Necesitamos pues
emanciparnos de esa tendencia lujuriosa. Necesitamos ver el sexo opuesto como lo que es, la parte contraria de lo masculino o de lo femenino. De modo que alcanzar la castidad requiere mucha comprensión en relación con la mujer y en relación con el hombre. Cuando le pregunté al maestro Samael si la mujer tenía el mismo problema de la lujuria, me miró y me dijo: no seas ingenuos, no seas ingenuo. Quiso decirme, la mujer tiene tanta lujuria como el varón. De modo que las luchas íntimas de la mujer para eliminar la lujuria, lo que el Buda llamaba el comercio ilegítimo del sexo. De modo que los dos polos de la creación masculino y femenino deben luchar intensamente para liberarse del deseo del sexo opuesto, y así alcanzamos la castidad. Cuando el varón va con la mujer, debe ir con toda la intención de transmutar sus aguas sagradas. Por eso se dice en el ritual que en el lago del doble fuego es un lugar de sufrimiento. No es un lugar de alegría, sino de sufrimiento, porque se tiene que sufrir por la eliminación del deseo carnal. De modo que cuando vamos a la relación íntima con el sexo opuesto, vamos con toda la intención de transmutar las aguas de la vida, de conducir las energías del sexo hacia adentro y hacia arriba, y nunca hacia afuera. De modo que ese trabajo dura más o menos 30 o 40 años. Así es como nos liberamos del deseo pasional. De modo que tenemos que tener una actitud muy recta en el momento del apareamiento sexual. Cualquier sentimiento de deseo lujurioso produce lo que se llama la descarga seminal. De modo que amor es ley, pero amor consciente. De modo que así como debemos liberarnos de la lujuria, de la atracción fatal del sexo, debemos también liberarnos de los otros demonios que manejan nuestras funciones: mente, emoción, movimiento, instinto. La cuestión del instinto debemos comprenderla muy bien, porque se trata de llevar lo que se llama los alimentos necesarios para la vida física y psíquica. Y el peor enemigo que nos impide la alimentación correcta se llama gula.
Hay que eliminar la gula. La gula se introduce en nuestro entendimiento en esos momentos en que nos alimentamos. Hay un tope que debe ser respetado en el momento de alimentarnos. No comer ni de más ni de menos, sino lo correcto. Así nos evitamos el problema de la obesidad. Ustedes pueden ver que el mundo está lleno de obesos. ¿A qué se debe eso? Se debe a la retención de grasa en los tejidos debido a una alimentación excesiva. De modo que si queremos liberarnos del demonio de la gula, debemos ser muy exactos en eso que se llama la alimentación. La alimentación la recibe ese mecanismo extraordinario llamado instinto. Las diferentes sustancias en las partes correspondientes del cuerpo. Tenemos que entender que la inteligencia del centro instintivo es la que distribuye las sustancias que ingerimos después de transformarlas. Andamos muy tranquilos, sin poner atención hacia dónde van las grasas, hacia dónde va la corriente sanguínea, a qué glándulas va tal o cual sustancia que se elabora dentro del cuerpo por la acción del centro instintivo. De modo que es necesario saber hasta dónde llega la necesidad de ingerir y hasta dónde llega el abuso de ingerir. De modo que debemos volvernos muy conscientes de nuestra vida biológica y de nuestra vida psicológica. Porque los factores, los agregados del abuso y del desorden están en el nivel psicológico, no están en el nivel biológico, sino en el nivel psicológico. No es el cuerpo el que exige que comamos más de lo necesario. Es el factor llamado gula. Es el demonio de la gula. Y ese no podemos verlo, pero sí podemos sentirlo. Sí podemos sentir su opresión, sus insinuaciones. ¿Y cómo podemos ver la acción del demonio de la gula? ¿Por medio de qué? Del estado de alerta. El estado de alerta es como una luz en la oscuridad. Si esa luz está encendida, podemos ver allá adentro, dentro de nuestro mundo interior, quién es el que nos está insinuando, quién es el que nos está
tentando. Muchos creen que la tentación es algo externo. Muchos creen que la tentación es una cuestión meramente sexual, que el hombre tienta a la mujer y la mujer tienta al hombre. Pero la tentación tiene muchos matices, muchos lados, y solo el estado de alerta nos hace ver los diferentes matices y lados de la tentación. De modo que tienen ustedes que darle una valoración especial a esa técnica extraordinaria llamado estado de alerta. Recuerdo de sí. Tienen que tener el estado de alerta como algo extraordinario, como algo que puede llevarnos al equilibrio, a la pureza, a la eliminación consciente y voluntaria de todo tipo de aves de mal agüero, llamadas también agregados. ¿Por qué son agregados? Porque nosotros no hemos venido a la vida con esos elementos. Ellos se han agregado a nuestra vida psíquica debido a nuestras debilidades, debido a nuestro olvido de sí mismos. Porque nuestro mundo interior es como una casa. Si nos olvidamos de la limpieza y del aseo y del control del funcionamiento de la casa, vienen los agregados, se acomodan. Y después para sacarlos nos cuesta mucho trabajo. En nuestras acciones hay también muchos agregados que controlan, especialmente la pereza. Dicen que uno de los 7 pecados capitales es la pereza. La pereza tiene algo específico en su funcionamiento. Siempre está diciendo, lo dejaré para después, lo dejaré para mañana. Hoy estoy cansado. Hoy estoy con muchas preocupaciones. De modo que la pereza hay que eliminarla mediante su factor contrario, que se llama la diligencia. Hay que ser muy diligentes para destruir la pereza. De modo que la diligencia es el factor contrario a la pereza. La pereza actúa mecánicamente, aconsejándonos en el sentido de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Esa es su característica principal de la pereza, que trabaja en la actividad de la función motriz, de la función ejecutiva, y en el centro de las emociones y los sentimientos, ¿qué es lo que tenemos? Sí, el orgullo, pero principalmente la ira, el enojo, el resentimiento, el reclamo. De modo que consideren ustedes qué es lo que significa para nosotros
eso que se llama estado de alerta. Durmiendo no podemos eliminar ningún defecto, ningún agregado psicológico. Distraídos, olvidados de sí mismos, no podemos ni siquiera saber qué tipo de agregados consumen nuestras fuerzas, consumen nuestra dignidad. Alguien que por todo se enoja y por todo se resiente, no puede tener nunca ese factor superior llamado la dignidad. De modo que la dificultad de viajar por el camino secreto hacia las regiones de la luz se debe a nuestra flojera, a nuestra lujuria, a nuestra irritabilidad, a nuestro orgullo. Así es que cambiar el nivel de ser requiere tremendos esfuerzos, tremendas luchas íntimas, tremenda inconformidad. Aquellos que siempre están conformes consigo mismos, aquellos que siempre se están autodefendiendo, autojustificando, autoconsiderándose, esos nunca pueden salir del hueco en que se encuentran. De modo que en esta noche quiero que comprendan la necesidad de transformarnos, de convertirnos en otra persona, en otro ser, en otro individuo. Escucho lo que tengan que comentar, preguntar, inquirir al respecto de esta cuestión de la transformación íntima del ser. Les dejo la palabra. Maestro, con respecto a los agregados psicológicos, se los conoce también como los 5 pecados capitales. En la humanidad del planeta Tierra, ¿cómo han surgido? Porque cuando se produce la caída paradisíaca de Adán y Eva, de esa civilización de Adán y Eva, parece que nadie sabía de esos agregados psicológicos, de sus pecados capitales. Nadie sabía. De cómo la humanidad era inocente y pura. Exacto. Y obedecía a los mandatos divinos. La divinidad hablaba directamente con los seres humanos, es decir, con Adán y Eva. Pero cuando la humanidad desobedeció los mandatos divinos, entonces surgieron las sentencias. Comerás el pan con el sudor de tu frente, parirás tus hijos con dolor, conocerás la muerte. Esas sentencias indicaban claramente el descenso espiritual de esos seres humanos. Bajaron a niveles inferiores. Comenzó lo que se llamó
la reproducción mecánica, la reproducción animalesca. Y ustedes deben saber que la reproducción es el sinónimo del crecimiento y progreso de cualquier humanidad. De modo que las multitudes humanas no salen de la nada, salen de la utilización de eso que se llama el enseminis, femenino y masculino. De modo que si la reproducción es animalesca, el producto de esa reproducción será animalesco. ¿Qué quiere decir animalesco? Lleno de defectos, lleno de elementos de corrupción. Y esos elementos de corrupción se constituyeron en los 7 pecados capitales, en los diferentes elementos infrahumanos: ira, codicia, lujuria, pereza, envidia, orgullo, etc. Así es como nacieron los agregados psicológicos. Así es como nacieron y se constituyeron en el mundo interior de los seres humanos los llamados pecados capitales. De modo que esas sentencias de la divinidad para con los seres humanos de la tercera generación: ahora conoceréis la muerte. ¿Qué significa? ¿Por qué dijo eso la divinidad? Porque antes de eso no sabíamos de la muerte. Cuando no se sabe de la muerte, se es inmortal. Nosotros surgimos a la vida como seres inmortales. ¿Has entendido? Muchas gracias. Las consecuencias de que digamos las personas no estamos trabajando, estamos despertando, las consecuencias en el caso de los que están pasando en esta vida. Así es, porque esta humanidad, para la gran naturaleza y para los seres superiores, no es más que un hormiguero. No vale nada. Si se mueren 10.000, 20.000, 100.000, eso no les surte ningún efecto negativo a la gran creación. ¿Te das cuenta? Porque esa humanidad es un hormiguero. El que un automóvil le pase por encima a un ser humano y lo mande al cementerio, eso no significa nada, porque ya estamos dentro del círculo de la muerte. Dejamos de ser inmortales. La gente se cree mucho, tienen un orgullo del tamaño del edificio. ¿Basados en qué? ¿En qué se basan las personas para ser orgullosas? Su dinero. ¿De qué sirve el dinero cuando te pasa un automóvil por encima? De modo que el orgullo es un factor sin fundamento. No tenemos de qué sentirnos orgullosos, porque ¿sabes lo que somos? Pobres diablos. Cuando una persona se encuentra resentido por algo o se siente inferior hacia otra persona, los psicólogos dicen: tú tienes una baja autoestima. ¿Esto sería así, maestro?
¿Qué psicólogos? Los psicólogos profesionales que existen, ¿verdad? Eso se le puede llamar psicólogo o psicólogo. Hablan de la baja autoestima que tú tienes, como eso uno lo tiene, y hay tanta literatura sobre eso. Eso es por no decir el orgullo. Dicen estima. La autoestima es real cuando una persona está trabajando sobre sí misma para eliminar sus debilidades. Entonces comienza a desarrollarse una autoestima objetiva, real, no fundamentada en el orgullo, sino fundamentada en lo que vas logrando. Cuando tú dices, acabé con la pereza, eso te da una autoestima real. Quiere decir que te has vuelto muy diligente, que has desarrollado una facultad a costa de un defecto. Muchas gracias por escucharme. Estoy sumamente cansado debido a que estoy con un problema de salud. Paz inverencial y muchas gracias.